The Wild Project. PewDiePie, no sé si sabes que... ¿Ha ido a vivir? Sí, se compró ahí bueno, tenía hace tiempo una casa, una empresa, se montó para trabajar desde ahí y todo, y no le dejaban ir a ¿Quién? vivir allí. PewDiePie. Ah. Y ahora ya está ahí en Japón. Bueno, pero él contó que los trámites para vivir en Japón es para pegarte un tiro en la puta cabeza, ¿eh? Y él es millonario. Sí. De hecho, le han dado una visa de 1 año, que es una visa que dan a gente millonaria. Como Nacho y así, pero solo ese perfil. Pero si compras una casa, montas una empresa, no sé qué, tío, no sé. Mira, esto tienes que tener, creo que tampoco es tanto para gente así, 200.000 euros por persona en el banco. Eso es la primera condición, que es la visa esta de millonario. Okay. Te la dan para 1 año, que supongo que se va a poder ir renovando. Y luego te piden todo. Creo que eran... Es que no sé, ahora no sé cuántos eran, cuántos papeles, documentos, creo que eran más de 100. Dios. No, que era una locura. Y cuando piden esta cosa, entiendo que los 200.000 no los puedes tocar. Claro, es como el mínimo, ¿no? Exacto, si bajas a 194.000, fuera, para tu puta casa. Simplemente presentas un documento conforme tienes ese dinero en el banco y ya está, ¿eh? Que es un rollo así. Igual lo retocas un poco en Photoshop. Bueno, sí, no, haces un poco, sí, la pirula, ¿no? Sí. La pirula ahí de 100 millones de euros en el banco y tienes 14. Pero 14 euros literales, sí, 14, ¿sabes? Es que es muy caro también Japón, ¿eh? Para vivir. Ya. Para vivir y para todo. Yo no sé, bueno, le molará mucho, será muy friki de Japón, muy otaku, que querrá vivir ahí, pero porque no sé. O sea, yo después de que vinieran Dharma, yo vivir no viviría en Japón. Es que yo he visto el podcast que hiciste con ellos, el primero. El primero. Mírate el segundo, está muy chulo también, ¿eh? Vale. Pero el primero me quedé en plan, yo no quiero ir a Japón a vivir ni de broma. Yo creo que es muy exótico y si tú estás ahí 10, 15 días o 20, que los que estuve flipas mucho, molas. pero el día a día... Ojo, ¿eh? Y también depende mucho de tu clase. Es decir, si vas como millonario y sin tener que trabajar en Japón, es una cosa. Claro. Eso es evidente. Sí. Lo jodido de Japón, por lo que dicen, es el hecho de vivir y trabajar en Japón. Ya. Luego también los contactos sociales son muy raros. Lo que comentaba Dharma, ahí no puedes tener un amigo como entendemos aquí. Tú no puedes ir con tus problemas a un amigo en Japón, porque te va a dejar tirado. Tú no puedes decirle, guau, tío, qué putada, la canción de la renta, tengo que pagar tal. No le compliques la vida, que tiene sus movidas. Y te va a hacer el vacío. Relaciones con chicas también es complicado. Es una cultura muy peculiar. Muy peculiar. Bueno, él va con su mujer, creo que están casados con Marcia, ¿era? Marcia. Marcia, que es que PewDiePie está un poco ya como... No olvidado, pero ya no está como trending. Pero claro, es que ya era no es trending. Era lo más. Trending, era lo más. Y cuando fue trending, al final de su época trending, fue todo rollo polémica, ¿sabes? Sí, con lo de... Bueno, y lo de ¿cómo era lo de los indios? No sé qué. T-Series. Sí. Sí, buenísimo. ¿Te gustaba PewDiePie? Sí, yo soy muy fan, lo sigo mirando. Lo que pasa es que ahora sube vlogs en Japón, pero no está llevando a los perros en carritos, ¿sabes? Como lo veo alguna vez que lo he visto últimamente, lo veo como un poco depresivo. O muy triste, no sé, como... Yo creo que siempre fue bastante depresivo. No sé si es la palabra depresivo, pero muy low level, ¿no? Muy... Sí. Que no es el... Tampoco no pido que dé volteretas, pero como lo veo, no sé, muy radicalmente cambiado. A ver, también él explica que en la época de Happy Wheels y todo esto, que él hacía todos los días vídeos de cualquier cosa... Él decía que estaba súper forzado, que no tenía ninguna ganas, que era como que hacía el tonto para hacer la gracia, pero que realmente no era él. Y luego tuvo como una época, cuando se le fue todo a tomar por saco, tuvo una época que dijo, voy a hacer vídeos de lo que a mí me gusta, como a mí me gusta, y ahí se volvió bastante depresivo cada vez más. Más tranquilo. Es que él es muy... Por lo que transmiten esos vídeos es muy tranquilo. Yo, por ejemplo, lo que vi suyo también es cuando subió el Elden Ring, que hizo toda la serie... Vale, ¿se lo terminó? Sí, varias veces, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, súper fanático, tío. ¿Tú te lo pasaste ya? Sí, ¿no? Sí, tanto y tanto. Me acordé de ti. Aquí solo gente que se ha pasado el Den Ring. Platino, yo. Una polla. Sí. Es que yo lo juego por ordenador. Todos los logros y todo. Madre de Pero es muy complicado el platino, ¿no? Cuando lo has terminado ya una vez, puedes ir a piño fijo. Sí. Yo, por ejemplo, la tercera vez que me lo hice, tardé 1h30. ¿Te has pasado el Den Ring 3 veces? Sí. 1h30 tardaste en pasártelo. Media, sí. Porque ya te conocías la ruta y ya tienes New Game Plus. Voy por el 5 o el 6. Madre mía. Sí, porque ¿Te has pasado el Den Ring 4 veces? Sí, claro. Pero porque claro, ¿Por primero, qué lo dudas? Primero porque me quería hacer el platino, o sea, sacarme los logros. Y luego un amigo necesitaba ayuda, pero claro,
me lo había pasado de tal manera que no podía volver atrás. Y volví a empezar y volví a hacerlo todo para poderlo ayudar a sitios que no llegaba. Y así me hice 4 o 5, sí. Hostia. Yo tardé como 120 horas en pasármelo la primera, ¿eh? O sea, lo pasé bastante completo. ¿Mataste yo la primera también hice. a Malenia? Sí, lo maté muy rápido. Me acordé de ti, la maté muy rápido. ¿Qué? Muy rápido, ¿Que le diste tío. el mando a otro? No, la maté muy rápido. Iba con la lanza, Sí. ¿vale? Bueno, Con- hay 7 millones de Sí. lanzas. La lanza que te el viene... tema de las armas, el menú podrían organizarlo un poco, porque me Sí, acuerdo que yo al sí. final digo, a ver, no sé ni qué he cogido. Y no sabías ni la que tenías equipada. Casi. Una lanza, ¿vale? Una lanza Sí. que tenía, no sé cuál era, que tenía sangrado y además iba con la lágrima. Entonces, cuando Claro. le daba, el otro le daba. Le íbamos dando de a 2 y la tía no podía moverse. Suena muy mal esto, tío. Ya. Pero fue así. Nate, ¿seguro que era el juego lo que estabas Sí. haciendo? ¿Es posible que no tuvieras una pestaña abierta al lado y que estuvieras confundiendo Era un poco? raro, era todo Porque muy raro. Una lanza. Le dábamos a 2 y no podía ni moverse. Maleniacs. Malenia Era, and two boys. era bizarrillo, ¿eh? La escena era bizarrilla. Y cuando hay la transformación, también lo mismo. Lo mismo. O sea, la tía no se podía mover. Puede ser que se te bugueara, porque no es muy normal. Lo intenté como 5 o 6 veces y ya... Buah, Joder. yo estuve horas. Igual se yo creo que bugueó, estuve horas. pero... Pues yo no sabía ni que existían las lágrimas esas. No No sabía lo que era. La cogí, la cogí y digo, qué mierda de invocación, esto no voy a utilizar en la vida. Sí, Claro, sí. yo iba con otra invocación. Sí, sí. A mí me gustó mucho la primera vez que la mato. Y digo, va, pues no es para tanto. Y veo que Y se luego, transforma sí. en una segunda bueno. fase. Y digo, perdone usted, señora, no se enfade. Y ya te sale con el Sí, con salto el- ese sí. brutal. O sea, no, es un combate. Yo para mí es de los más chungos de un Souls, ¿eh? Sí. Y porque existe lo de las invocaciones, que a solas yo no sé si hubiera sido capaz, ¿eh? Y mira que creo que me he cargado todos los más difíciles de todos los Souls, A ver, pero... También te digo una cosa, yo llevaba 100 y pico horas de juego. O sea, estaba, no sé qué nivel tenía, pero era muy por encima de lo que debía de tener de nivel para luchar contra... Sí, pero igualmente tiene unos patrones que según si te quién toca y te hace putrefacción, te vas a... No, mierda. el problema es que se vaya recuperando la vida. Sí. Eso es el drama. Es que a veces pasa que tienes una build que contra uno es muy fácil Ujú. y ya está. Pero contra ella no había ninguna que fuera fácil. La mía. Ya te mandaré No, un vídeo. Sí, tío, 5. Yo no subiría aquí vídeos y te lo compartiré. Follada Malenia. Ahí sí que se puede confundir con... Claro, luego va un pajillero. ¡Buah, tío! ¡Qué buena pinta tiene este título! Igual le gusta, Eso yo va qué a sé. ser lo de mi vida. Y ves a un personaje friki que seguramente iría con un casco raro, con una lanza, matando a una chica en un mundo postapocalíptico Elden Ring 4. A lo mejor hay gente que le pone más cachondo esto, ¿eh? Bueno, sí, o como el NPC ese que se llamaba Let Me Solo Her, que era un tío Qué bueno que eso. estaba ahí todo el set, tú lo invocabas y era un tío con cabeza de cebolla y desnudo y se llama Let Me Solo Her, o sea, tú no haces nada y él va y se lo cargaba y se lo ha cargado 1000 veces o algo Pero claro, así. eso era un tío que online estaba Sí, conectado. era un tío que estaba online conectado ayudando a la gente. Madre Pero mía. estaba conectado. Él no tiene vida ese señor, ¿no? Sí, sí, se ve Que va a la misma escuela de Josebas, ¿no? que o Personas, era el digamos... PewDiePie. Ya está. Seguramente. Pero el tío tenía eso, o sea, Let Me Solo Her, y iba, ¡pum! Hostia, Buenísimo. PewDiePie, qué grande, tío. Sí, tío. Lo que fue, ¿eh? Y que es increíble que aún suba. Yo ya que con su nivel, yo ya me sudaría la polla todo, ¿eh? Y dejó de subir cada día hace poco relativamente, ¿eh? Hace poco. Pues subía cada día el tío. Claro. O sea, brutal. O sea, a ti te gustaba mucho, ¿y a ti? Tú no... No, había visto alguna cosa, Ah, sobre sí. todo con las polémicas, pero no... Yo me acuerdo de la época de Amnesia. Sí, sí. Por eso es... Eso ya es la sí, primigenia, sí, sí, ¿eh? La primigenia, sí. Pero la primigenia, ¿para qué primigenia? ¿Tú hiciste esas cosas? Yo entré en esa época. Yo entré... En la Amnesia no lo pillé. Yo ya cuando entré ya era justo cuando había pasado el boom de la Amnesia. ¿Pero tienes algún gameplay así gritando de susto? Hombre, sí, hombre, yo tengo mucho terror. Joder, yo tengo 1000 vídeos de terror en el canal. Yo eso no me acuerdo pero de cuando... pero yo es verdad que no hacía los fingidos del susto porque Sí, me sí. ponía tan alto el volumen con cascos que me asustaba de verdad. Te reventa un tímpano. Aunque ¡Ay, no qué te, susto! claro, aunque no te asustes, Sí, sí, sí. que alguien te chille de golpe, Claro, pues... te saltas un poco. Yo lo que me acuerdo era cuando buscabas la novia de Giorgio. Hostia, eso es una época. Eso es mi época primigenia, ¿eh? Sí, sí, Mi sí. PewDiePie primigenio, Eso, ¿eh? eso lo veía yo, me Eso. acuerdo. Ya tienes pinta que te gustaba ya. Ah, Tienes no me pinta acuerdo ni de qué iba, tío, de pero- ser el perfil de ese momento que le molaba el rollo, ¿eh, Nate? ¿Cómo me las tira, eh? Bueno, he empezado yo, le he ganado. Ay, Nate. Pues... bueno, son las épocas primigenias de Sí, YouTube. sí, yo... Había Giorgio, teníamos al... ¿Qué más teníamos así súper mítico? Los videocríticas de Auron, alguna durísima. Y Los teníamos piscineros. ¿el qué? ¿Piscineros?
Eso no, eso es posterior. Eso viene luego, ¿no? Teníamos al Rubius con, pues también Rubius. Happy Wheels, también todo así. Bueno, que de hecho, incluso se lo comenté a él cuando lo tuve en el podcast, que siempre decían que se copiaba de PewDiePie. Sí, ¿Te acuerdas? Sí. Que era rollo, guau, es que haces lo que hace él. Que es que yo lo que pasa es que creo que simplemente que PewDiePie es que iniciaba todas las putas modas. Ya. De hecho, dicen Ya que... no es copiar, es que lo que él hacía lo hacíamos todos, porque era como, vale, pues Y esto está guay. Mucha gente dice que ahora cuando se puso de moda Minecraft de nuevo, de hecho, fue bastante él el que empezó, ¿eh? ¿Sí? Él empezó a subir Minecraft de la nada y Minecraft empezó a subir un montón y tuvo muchísimas visitas con la serie de PewDiePie, pero de hace poco. Te hablo de hace 2 años. Sí, así. cuando volvió Minecraft Sí, como, sí, sí. como a estar como de moda. Sí, Ya, también con exacto. Twitch. ¿Él tiene Twitch? Hizo una época Twitch, pero creo que YouTube le dijo No se ha metido ahí, ¿eh? Estuvo una época rollo 2 o 3 meses, pero Ajá. yo no sé si YouTube le habrá dicho te queremos en exclusiva. Nah, yo creo que no, yo creo que No, no. ¿no? Ya no, yo creo que ya no lo puedes A A lo comprar. mejor PewDiePie. miró que tampoco tenía necesidad. No, es lo que has claro. dicho muchas veces. Sí, sí, sí. Twitch eres esclavo Él- del él es- horario, del directo. Es de los pocos que hacen directos en YouTube, en plan gaming, que se pone a jugar en YouTube, sin más. Ajá. Es raro. Bueno, ¿Y cuando cuánta tienes gente tanta lo ve gente- ahora? No sé cuánta gente. Bueno, sé es una cuántos. barbaridad. A ver, tiene sus millones de visitas por vídeo, 8 millones, por ahí, 10. Yo creo que mucho, ¿no? Yo no tengo tan claro Míralo, que tenga igual, tanto igual ahora, te hablo, igual yo para mí el tiempo no sé cuánto. No sabes No sé, el paso del tiempo, ¿no? No sé el paso del tiempo, igual te hablo Mira, de- hablando de lo de Twitch, hablaremos después del tema de la velada, que ha sido récord histórico récord del histórico. mundo. ¿Cuánto fue el máximo? 3,8. 3 con Coma- 3 largos. No, 3 o 7, ahora no me acuerdo. Pero bueno, más de 3 millones y medio. Sí, O sea, sí. Pobre Gref. Bueno, estaba ahí, de hecho. Sí, sí. Estaba ahí y lo habló con Ibai. Bueno, y también ha insinuado que quiere pelear el año que viene. Yo creo que Gref tiene ahí un pique con Ibai de récords y de eventos, ¿eh? Yo creo que le molaría Bueno, también tiene un hacer pique ese con tipo todo de- el mundo. Sí, bueno, al final... Tiene que venir aquí, Gref. Yo lo quiero aquí, Gref va a dar mucho juego. Va a dar mucho juego. Hombre, a ver. Yo creo que sí, yo creo ¿Sabes que cuál sí. sería el combate, hombre, deseado Hombre, claro, por todos? Gref y Willy Rex. Hombre, sí, No, eso es- evidentemente. O sea, eso es la velada. Esa es eso la ya velada. con eso cierra el chiringuito ya, ¿eh? Ah. O sea, terminamos con todo. Tú imagínate ese combate. Bueno, luego hablaremos de la velada y de los récords, que es una barbaridad de números. Y fíjate que todos los récords todos los récords de Twitch los tienen latinos o españoles. Es increíble, ¿eh? O sea, la comunidad hispanohablante se ha follado a la comunidad mundial. Sí, sí, sí. Tal cual. Mira, lo que decíamos de PewDiePie de las visitas. 2 y pico, 3 y pico, 3 y pico, 5 y pico, 4. Bueno, ha bajado. Sí, sí. Ha bajado. Claro, y tiene 111 millones de suscriptores. No, claro, el engagement no es muy alto. El engagement no es... Sí, ha bajado. Bueno, pero es que, tío, sube vlogs en Japón paseando al perro en un carrito de bebés. O sea, No, es que- ya no tiene un interés. Ya se nota que no tiene un interés en ser viral, sino que tiene un interés... Lo hace porque le gusta. Sí, total. Porque le agrada y todo.